mucha atención, vamos a entrar a temas de fondo del amparo. Vamos a analizar los principios rectores del juicio de amparo, instancia de parte agraviada, existencia de un agravio personal y directo, definitividad, excepciones al principio de definitividad, estricto derecho, relatividad, declaratoria general de inconstitucionalidad, prosecución judicial, las partes en el juicio de amparo, el acto reclamado, plazo, improcedencia, sobreseimiento y en qué supuestos procede el amparo indirecto. ¿Listos? Muy bien. Iniciemos. Principios rectores del juicio de amparo. Primero, instancia de parte agraviada. Artículo 107, fracción 1 de la Constitución y 4 de la Ley de Amparo. El juicio de amparo lo va a iniciar el gobernado que considera que un acto de autoridad vulnera sus derechos. Y entonces el gobernado pide la intervención de los tribunales de la federación. Entonces, atentos con este principio, porque nos indica el mismo que en este caso en particular vamos a tener nosotros la figura de una persona que está afectada en sus derechos y en esa afectación de sus derechos va a pedir la protección de la justicia de la Unión. Entonces, esta persona va a pedir la intervención de los tribunales de la Federación para que subsanen en su derecho que ha sido vulnerado, en su derecho que ha sido lesionado. ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién pide la protección de la justicia federal? La va a pedir la propia persona que resulta afectada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si resulta que esa persona es un menor de edad, ¿quién va a hacerlo, compañeros? ¿Quién va a hacerlo? Su tutor. Los padres en ejercicio de la patria potestad o Por eso. su tutor. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok, y si la afectación de un derecho fundamental no es de una persona física, sino el de una persona moral, ¿quién va a tramitar el juicio de amparo? La persona que tenga facultades dentro de la empresa. Mi estimado Enrique, ¿quién podría ser? El apoderado legal. El apoderado legal o el representante legal. Apoderado legal, representante legal, administrador, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Siguiente principio. Existencia de un agravio personal y directo. Artículos 103 y 107 de la Constitución, 74, fracción quinta y sexta de la Ley de Amparo. La persona que promueve el juicio de amparo va a ser aquella que sufre la violación en sus derechos fundamentales provocadas por un acto de autoridad. Entonces, ahí va. Esa persona afectada va a tener una repercusión directa en relación a su persona, en relación a su patrimonio, agravio personal y directo. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Por ejemplo, en este mismo caso, la afectación es a esta persona y resulta que como buen vecino, se da cuenta de la aflicción de esta persona y dice, a ver, pobrecito,
le están violando sus derechos. Yo voy a tramitar el amparo por él. ¿Esto es posible? Y la respuesta es no, porque no acredita un interés jurídico. ¿Dónde se encuentra la afectación a tu persona? ¿Dónde se encuentra la afectación a tu patrimonio? ¿Nos queda claro o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Siguiente principio. Definitividad. Artículo 107, fracción 3 y 4 de la Constitución, 73, fracción 13, 14 y 15 de la Ley de Amparo. Para que proceda el juicio de amparo, es necesario agotar todos los recursos legales que contemplen la norma que regula el acto que estamos combatiendo. ¿Qué significa esto? Ahí va. Significa que antes de que yo acuda al juicio de amparo, ¿sale? En un procedimiento de una determinada materia, si todavía hay recursos pendientes, yo no me puedo ir al amparo, ¿eh? Yo tengo que agotar antes estos recursos y ya después me voy al amparo, pero antes no. Primero agoto recursos y ya después de haberlos agotado me voy al juicio de amparo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Por ejemplo, en materia penal, se ha dictado una sentencia que me condena a 10 años de prisión. ¿Ok? Esta sentencia todavía puede ser combatida a través de la apelación. Yo no puedo irme al amparo sin antes agotar la apelación. ¿Ok? Agoto la apelación y si aún así no me favorece, ahora sí, y ya me voy al amparo. ¿Sale? ¿Nos quedó claro o no, compañeros? ¿Se entiende? A ver, repite, por favor. A ver, antes de que yo acuda al juicio de amparo, agoto todos los recursos ordinarios, todos. Lo condenamos a usted, mi estimado Enrique, a una pena privativa de libertad de 10 años. Aunque sí afecta a su persona, todavía no se ha agotado todos los recursos. En materia penal todavía tiene usted la apelación. Agote primero la apelación y si todavía agotándola no le favorece, ahora sí ya se va usted al juicio de amparo. Muy bien. Lo siguiente que vamos a mencionar, compañeros, no son principios. Todo lo que vamos a mencionar a continuación son excepciones al principio de definitividad. Excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Ahí va. Primera, no hay que agotar ningún recurso ordinario si nos estamos amparando contra una ley. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, ahí va. Lo que nosotros queremos combatir es que consideramos que esta norma es contraria a la Constitución. Y entonces aquí lo que yo busco es que esta norma quede sin efectos. Entonces, no necesito agotar ningún recurso. Voy a irme al amparo contra leyes para combatir esta norma que considero que es contraria a la Constitución. ¿Se entiende? No hay que agotar ningún recurso. Nos vamos directamente al juicio de amparo. Siguiente caso. Terceros extraños a juicio. ¿Listos para el caso, sí o no? Ahí va. Hay una controversia que tiene
esta persona y su controversia en particular va a ser contra esta persona. Ahí va. Vean la imagen, ¿eh? La imagen dice más que 1000 palabras. Muy bien. Inicia una controversia con él. ¿Sale? Llegamos a la conclusión del juicio y estamos en el periodo de ejecución. Cuando estamos en este punto de la ejecución, de pronto ella me dice, ¿y yo por qué? ¿Sale? A final de cuentas, la mitad de estos bienes son míos y no me llamaste a juicio. Me debiste haber llamado a juicio porque la resolución que aquí se está dictando me causa una afectación. ¿Ella puede agotar un recurso ordinario? La respuesta es sí. Pudiese iniciar un recurso ordinario que se llama una tercería. ¿Sale? Pero también pudiese optar irse directamente al amparo indirecto. ¿Sale? Sin agotar ningún recurso ordinario. ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Cuando se cometa un acto que pueda ser de difícil o de imposible reparación. ¿Listo con este ejemplo? Muchos de ellos los tengo que poner de forma ejemplificativa porque si no, no lo van a entender. ¿Listos para señalar este supuesto, sí o no? ¿Sí? Ahí va. Vean. Estamos llevando un juicio y resulta que me van a emplazar en un domicilio que no es el mío. Como no me emplazaron adecuadamente, no pude dar contestación a la demanda y en su caso tampoco voy a poder ofrecer pruebas. ¿Cómo creen que va a ser la sentencia que se dicte? ¿Cómo creen que va a ser la resolución, compañeros? ¿Qué se imaginan aquí? Rebeldía. Ok, pero ¿eso qué implicaría? Condenatoria. Ok, una sentencia condenatoria porque no tuve la oportunidad de defenderme dentro del juicio. ¿Trasciende esta violación procesal? Por supuesto que sí. Entonces la puedo combatir a través del juicio de amparo. Sin agotar ningún recurso, me voy directamente al amparo. ¿Lo entendimos? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Actos violatorios a los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución. Voy a ponerles varios supuestos. Ahí va. Nos vamos al artículo 14 y nos dice en su párrafo segundo, nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los cuales se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Resulta que me llevas a una controversia en la cual me vas a causar una afectación a mi domicilio, me vas a privar del mismo y no me diste la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Me estás vulnerando un derecho fundamental que puedo combatir de forma inmediata
a través del amparo indirecto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, vámonos a lo que dice el 16. Por ejemplo, dice el artículo 16 en su párrafo primero. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Llega la autoridad a mi domicilio, me causa un acto de molestia y la autoridad no funda ni motiva la causa legal de su proceder. ¿Se entiende? Este acto carente de cualquier fundamentación y motivación lo puedo combatir de forma directa a través de mi amparo indirecto. ¿Está claro, sí o no, compañeros? ¿Sí? Vámonos a lo que establece el artículo 19 de la Constitución, a grosso modo. Ahí va. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Ahí va. Resulta que tenemos a una persona, ok, ahí va el caso, compañeros. Esta persona, fíjense que ya lleva más de las 72 horas que establece la Constitución y no se ha resuelto su situación jurídica a través de un auto de vinculación a proceso. Él puede combatir esta violación al artículo 19 de la Constitución a través del juicio de amparo indirecto. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. El artículo 22 nos hace mención a la pena de muerte, mutilación, azotes, marcas, etcétera, etcétera. Todo acto que verse sobre este supuesto lo podemos combatir directamente a través del amparo. ¿Está claro? ¿Sí? Si el acto de autoridad no se encuentra fundado y motivado en la norma, lo vamos a combatir a través del juicio de amparo. Todo acto de autoridad que no esté fundado en la norma. ¿Nos queda claro? Es, por ejemplo, ¿qué pasaría, estimados amigos, en el siguiente caso? Ahí va, atentos, por favor. Imaginen que realizan la detención en contra de este sujeto y no le informan la causa legal por la cual está siendo detenido, no le informan quién presenta acusación en su contra, no le informan que esto deriva del cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez fulanito de tal con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no le informan de los derechos que consagra la Constitución. Este acto de autoridad, ¿cómo lo podríamos calificar? ¿Está bien fundamentado, mi estimado Olivia? Una ilegal detención, maestro. Es una ilegal detención. Como consecuencia, podríamos decir que es un acto que carece de cualquier fundamentación, ¿verdad? Así es. Entonces, este lo podrá combatir a través del juicio de amparo. ¿Vamos bien? Ok, siguiente. Ahí va. Dice, cuando se vulnere un derecho consagrado directamente en la Constitución. ¿Ok? Son varios los derechos que reconoce nuestro texto constitucional. Vamos a ver dentro de los muchos que reconoce. A ver, tenemos, por ejemplo, que el artículo, no sé, por ejemplo, el artículo 6 habla de un tema de libertad de expresión. ¿Qué pasaría, estimados amigos, si de alguna manera no me permitieran manifestar las ideas que consagra a mi favor el artículo 6 de la Constitución?
hay una afectación directa a la Constitución que puedo combatir a través del juicio de amparo. ¿Vamos bien? Por ejemplo, imaginen que me restrinjan lo que establece el artículo 7º de la Constitución, que hace referencia a mi libertad de difundir mis opiniones. Yo publico un periódico en la cual no vulnero derechos de ninguna persona, pero sin embargo, resulta que me impiden este ejercicio periodístico. ¿Cómo lo puedo combatir? A través del juicio de amparo. Imaginen lo que dice el artículo 9 de la Constitución, el derecho de asociarme con fines pacíficos. Si me quiero asociar con otras personas y resulta que el Estado me dice no, te lo voy a restringir, están violando un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Lo puedo combatir a través del juicio de amparo, sin agotar ningún recurso. Vámonos directamente al amparo. ¿Quedó claro este punto, compañeros? Ok. Cuando la norma tenga varios recursos, cuando la norma establezca recursos optativos o esos recursos estén en reglamentos, yo tengo la decisión. O agoto el recurso ordinario o me voy directamente al juicio de amparo. ¿Está claro? Cuando la ley así me lo permite, ¿eh? En sentencias donde se afecte a la estabilidad de la familia, ¿sale? En este caso en particular, no hay necesidad de agotar ningún recurso ordinario. Podemos irnos de forma inmediata, estimados amigos, al amparo indirecto. ¿Sale? Si hay una afectación a este núcleo familiar. ¿Quedó claro o no, compañeros? ¿Sí están claras las excepciones al principio de definitividad? Muy bien. Vámonos a al siguiente principio. Estricto derecho. Artículo 107, fracción 2, párrafo 2 y 3 de la Constitución. El juez de amparo, ¿qué va a hacer? Se va a concretar a examinar la constitucionalidad del acto reclamado, enfocándose a los conceptos de violación que establece el quejoso en su demanda de amparo. Entonces, aquí lo tenemos. Ahí va. Atentos. Vean lo que ocurre aquí. ¿Qué representa esta imagen que les coloco acá? Ahí va. Aquí está el juez de amparo. Este juez de amparo, ¿qué va a estudiar, compañeros? ¿A qué se va a limitar? Sería la A los, revisión. a los conceptos de violación que yo le ponga en mi demanda de amparo. ¿Sale? Si resulta que del estudio que hace el juzgador encuentra, ay, este cuate no reclamó este derecho, tampoco reclamó este, tampoco reclamó este y tampoco reclamó este. ¿Él tendrá que corregir este vicio? La respuesta es no. Se debe limitar a lo que nosotros le estamos solicitando. Excepciones sí hay. Ahí va. Excepciones a este principio. Punto número 1. Cuando el acto reclamado se funden leyes que la Corte ya ha declarado inconstitucionales. No hay que agotar. Aquí en este caso me corrige la plana el propio juez de amparo. ¿Qué significa esto? Significa, imaginen el caso de que el acto de autoridad que estamos haciendo referencia, compañeros, ¿sale? Ya con antelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló
que la norma que ampara ese acto de autoridad es contraria a la Constitución. Entonces, estimados amigos, en este punto, como el acto de autoridad se funda en una ley que ya la Corte ha dicho que es inconstitucional, entonces, en este caso, me van a hacer la corrección de la plana y van a suplir mi demanda de amparo. Van a corregirla. Corregir de oficio la demanda de amparo. ¿Se entiende, sí o no, compañeros? ¿Por qué? Porque el acto de autoridad se funda en leyes que la Corte ha dicho que son inconstitucionales. Siguiente caso. Si el acto de autoridad causa una afectación a menores de edad o incapaces, también no hay que agotar ningún... Aquí en este caso nos van a corregir la plana. ¿Qué significa esto? A ver, mi abogado es muy poco letrado, es muy poco estudioso, tiene muchas deficiencias en la demanda que presentó. Aquí está mi demanda. ¿Sale? No contempló todos los preceptos que necesitaba fueran protegidos. Ahí va. Pero resulta que esta demanda de amparo tiene una repercusión directa y va a afectar a estos pequeños. En este caso, lo que va a hacer el juez de amparo es de que va a corregir la plana para garantizar la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Lo entendimos, sí o no? ¿Sí? En materia penal también tenemos el mismo supuesto. Mi estimado Enrique, te escuchamos, por favor. Sí, bueno, está obligado, ¿no? Está obligado porque lo es preservar los derechos, ¿no? Ahora sí que de la víctima, ¿no? Sí, pero Eh, atención, atención. eh, Pero no en, de, en- pero no de cualquier víctima, sino en este caso eh, hablamos de personas que requieren una protección especial, mucho más amplia. sí, en la cuestión, bueno, en materia penal, cuando el imputado está su defensor, ¿no? Y que no tenga conocimiento del sistema, el juez le advierte ahí de que, está vulnerando su debido proceso, ¿no? Su derecho a la defensa, ¿no? Ahí es donde lo puede el juez solicitar el cambio de ese defensor, ¿no? Bueno, aquí es un tema muy distinto. A ver, en materia penal, cuando Es- hablamos de el acusado, del sentenciado, del indiciado, vamos a suponer que usted tramita una demanda de amparo por un derecho que usted considera fue vulnerado, ¿ok? Pero resulta que su abogado, tampoco estudioso, tampoco docto en la materia, esta demanda es tan deficiente que no contempla todos sus derechos. Para no dejarlo en estado de indefensión, lo que va a hacer el juez de amparo en este caso es que le va a corregir de oficio la plana. ¿Me entiende? Porque si no lo deja en estado de indefensión. ¿Sí está claro? Bien, mi estimada Olivia, te escuchamos, sí, por favor. ¿Tu micrófono? Sí, sí, maestro. En lo que es, por ejemplo, cuando hay controversias entre los papás, el juez de distrito tiene la obligación de velar, en este caso, pues el papá pues trae un abogado, ¿no? La mamá trae otro abogado, su abogado, y al niño queda, digamos, para no dejarlo en estado de indefensión, el juez tiene la obligación de velar por los intereses, que es el interés superior del menor, y le asigna a él, al menor, un abogado para que lo asista en el caso en concreto que sería un juicio de amparo que promovieron ya sea el papá o la mamá.
Ok, pero en este caso, si los derechos vulnerados son del menor, acuérdense que va a corregirlo de oficio. Si no, si fuera de los papás, si se equivocaron, ese es su problema. Si en esa equivocación afectamos derechos del menor, entonces sí corregimos de oficio. Muy bien. Ok. En materia laboral también opera este principio, pero solamente en favor de quién? Del trabajador. Trabajador. ¿Sale? Si quien se equivocó en la elaboración de la demanda es el patrón, ¿vamos a corregirle la plana, compañeros? No, ¿verdad? En este caso, estimados amigos, solamente cuando se vean vulnerados los derechos de quién? Del Del trabajador. trabajador. Entonces sí hacemos la corrección. Muy bien. Y en materia agraria, cuando tengamos una afectación de los derechos de ejidatarios, de comuneros, de los derechos de la persona que trabaja el campo, entonces también vamos a suplir este amparo que es deficiente. Mi estimada Cecilia, te escuchamos. Es decir, maestro, entonces siempre va a ser a favor de la persona más vulnerable en En, cuestión, pues en este caso, como lo está manejando, ¿no? El quejoso, el trabajador, el niña, niño o adolescente, el campesino, en favor de, pues sí, de la persona más vulnerable. Vamos a hablar un poquito de un tema de equidad. Ah, Normalmente muchos de estos grupos no tienen, no significa que dependa del dinero para ver qué tipo de abogado contratas, pero a lo mejor y sí. A lo que voy es, ¿qué tal si una persona en Milpa Alta alcanzó a pagar un abogado que a lo mejor no está muy preparado en la materia y presentó un amparo muy deficiente? ¿Qué pasaría con los derechos del campesino ante ese amparo ineficiente que presentó el abogado? Pues lo dejaría en estado de vulneración, ¿verdad? Para evitar que esto ocurra, el juez de amparo de oficio va a suplir su demanda. Oye, te equivocaste aquí, te equivocaste allá, no agregaste esto, yo te lo corrijo, porque no puedo dejar en estado de indefensión a una persona, a este grupo vulnerable. ¿Sí? sí, maestro. Muy bien. Ahí va. El siguiente principio, estimados amigos, se llama relatividad de sentencias. ¿Y en qué consiste ese principio? Acuérdense la fórmula Otero. En la fórmula Otero nos indica que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo únicamente tendrá repercusión en los particulares que la promovieron, limitando a protegerlos o no, sin hacer ninguna declaración general. ¿Esta fórmula se entiende bien en qué consiste, compañeros? Ahí va. Les pongo un caso. Imaginen que el Estado establece un nuevo impuesto, una nueva contribución. ¿Ok? Ahí va. Y este impuesto obligue a los contribuyentes en nuestro país, que son más de 30 millones de personas. ¿Ok? Dentro de todas estas millones de personas que son contribuyentes y que va a afectar ese nuevo impuesto, resulta que 1,000 personas se organizaron para presentar un amparo colectivo y este amparo resulta que les favorece, considerando que ellas no tienen que declarar y pagar ese impuesto. La pregunta es, ¿este amparo tendrá efectos para todos? No, ¿verdad? Solamente para los que lo promovieron.
Es decir, el resto de personas sí se van a encontrar con el cumplimiento de ese impuesto. Mi estimada Olivia. Sí, maestro, pero por ejemplo, en el caso de que esas 1000 personas, supongamos, hicieron, bueno, sería otro tema, perdón, sería una acción colectiva, se pudieran ir adheriendo, ya ve que en la acción colectiva se pueden ir adheriendo, en el juicio de amparo pudiera ser también. Pudiese ser, pero a final de cuentas solamente para las personas que se adhieran al mismo. Sí, ok, Y los demás que no se están adhiriendo, pues van a tener que seguir que cumplir con la norma. ok. Ujú. Muy bien. Excepción a este principio, yo diría que son dos. Excepciones a la fórmula Otero o relatividad. Hablamos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y un tema que se llama el precedente judicial. ¿Listo para hablar de estas excepciones? ¿Sí? Ok, vamos a hablar de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ya la Corte, en amparo indirecto o directo en revisión, se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la norma. ¿Vamos bien? En este caso, esta resolución ya fue resuelta por la Corte. La Corte en pleno o la Corte en salas. Ahí va. La Corte en pleno, cuando 8 ministros se ha pronunciado a favor. Y la Corte en salas, cuando 4 ministros se ha pronunciado a favor. ¿Vamos bien? Ok. Lo que van a hacer en esta resolución de amparo, vamos a notificar al órgano que creó la norma. Ok. En este caso, vamos a pedirle al Congreso de la Unión que haga las adecuaciones a la norma, porque la norma es contraria a la Constitución. ¿Ok? Le vamos a dar un plazo de 90 días para que esa norma que ellos aprobaron la hagan acorde con la Constitución. Si en esos 90 días el órgano legislativo no hace las adecuaciones a la norma, la Corte va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad señalando que la norma es contraria a la Constitución y dejándola sin ningún efecto. ¿Se entiende? Dejamos sin efectos la norma que es contraria a la Constitución. Y esto dejarla sin efectos es con efectos generales. Esto significa que es para todos. Aunque no hubiésemos estado involucrados, los efectos de esta norma son para todos. ¿Quedó claro la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y el precedente judicial también es importante señalarlo, porque el precedente judicial crea jurisprudencia que es vinculante y obligatoria. Ok, ahí va. Un solo asunto que resuelva la Corte, aprobado por 8 ministros. Ok, o un solo asunto aprobado por las salas, cuando por lo menos 4 la aprueban, forman la jurisprudencia por precedente judicial, que es obligatoria y vinculante para todos. Muy bien. Si la Corte en el tema del aborto dice que es perfectamente constitucional, ¿qué entendemos?
que cualquier persona que se encuentre en esa circunstancia, la Corte ya ha dicho que están perfectamente adecuados a la Constitución. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? Siguiente principio, prosecución judicial. El juicio de amparo va a seguir las formas y procedimientos que establece la ley de amparo. Y lo que no contempla la ley de amparo de forma supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué significa esto? Que ya está con antelación previamente establecido, compañeros, el caminito que debemos de seguir nosotros para la tramitación de un amparo. No es lo que queramos, es el procedimiento, son los pasos que vamos a seguir para la solución del juicio de amparo. Y este procedimiento nos lo establece la Constitución, ¿sale? La Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Muy bien. ¿Está claro ese principio? Ok. Muy bien. ¿Listo para hablar de las partes en el juicio de amparo? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Primera parte del juicio de amparo. El quejoso. ¿Quién es el quejoso? La persona física, la persona moral que considera que un acto de autoridad vulnera sus derechos que se encuentran reconocidos, ¿sale? Tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Vamos bien? Las personas morales de derecho privado pueden promover el juicio de amparo, pero también las personas morales de derecho público, como por ejemplo los organismos constitucionales autónomos, cuando reciben una afectación en su patrimonio. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Ok. Para que podamos nosotros presentar el amparo, hay que acreditar un interés jurídico. ¿Esto qué significa? Vamos a ver un tema de la afectación de mi persona, la afectación de mi patrimonio o de la persona o el patrimonio de una persona que represento en ejercicio de la patria potestad, en ejercicio de un cargo de tutor o en la representación de un derecho. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí o no? Hay que acreditar un interés jurídico. Muy bien. Pero la ley de amparo también nos permite actualmente acreditar intereses legítimos, de los cuales todos somos titulares, como por ejemplo, en este caso, la tutela de un derecho humano de tercera generación, que podríamos hablar de un derecho al medio ambiente. ¿Ok?
cualquier persona puede tramitar un amparo para la tutela, para la protección de estos derechos. Interés legítimo. Por ejemplo, pongamos un caso. Resulta, estimados amigos, que vamos a afectar una zona de gran relevancia en el estado de Quintana Roo porque vamos a construir grandes hoteles que van a dañar el ecosistema. Varias personas dentro de la Ciudad de México tramitan amparos para la protección de este recurso natural que se encuentra en Quintana Roo. ¿Cuál es su interés si no hay cuestiones económicas pendientes? ¿Cuál es su interés si no es su patrimonio? ¿Cuál es su interés si no afecta a su bolsillo? El interés es la protección del medio ambiente, un derecho de la cual todos somos titulares. ¿Está claro? Y podemos ejercer una defensa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Intereses colectivos. ¿Esto qué significa? Ahí va. Se van a ir adhiriendo al juicio de amparo. En este punto, tenemos a varias personas que son consumidores. Y en esta situación, compañeros, el que aumente un producto pudiese causar un menoscabo en todos estos consumidores, por los cuales se van a adherir a un juicio, van a crear un juicio de amparo colectivo para la defensa de sus derechos. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí o no, compañeros? Compañeros, ¿sí vamos bien? Ahí va, ahí va. Sí, muy bien. Ok. Autoridad responsable. La autoridad que ordena, la autoridad que ejecuta, la autoridad que lleva a cabo un acto que lesiona los derechos fundamentales de un gobernado. En este punto, el acto de autoridad reviste las siguientes características. Ahí va. El acto de autoridad es un acto unilateral. La autoridad actúa amparada en el marco normativo. No requiere negociar nada con el particular. La autoridad realiza actos que son imperativos, son órdenes, son instrucciones. Muy bien. Y además, los actos de autoridad tienen el elemento de la coacción. ¿Qué significa esto? Que ese acto, ¿sale? El Estado puede hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. ¿Está claro características del acto de autoridad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañeros? Sí, ¿Sí? Ok. La ley de amparo contempla la posibilidad de que el juicio de amparo pueda proceder contra actos de particulares cuando revistan las características de un acto de autoridad responsable. Por ejemplo, pongamos el caso de un terrateniente en una comunidad, ¿sale?
Ahí va. Por ejemplo, vamos a hablar del estado de Oaxaca, que es donde más podemos encontrar este tipo de autoridades. Muy bien, aquí está. En este lugar, estimados amigos, resulta que vamos a encontrar que designan a un representante, a una persona que aunque no tiene ningún cargo público en el pueblo, realiza actos unilaterales en virtud a los usos y costumbres que rigen en ese lugar. Esta persona realiza actos imperativos. Son órdenes, son instrucciones que cumple la gente del pueblo. Y además disponen de una fuerza para hacer cumplir sus determinaciones. Entonces, ese acto de particular pudiese ser combatido a través del juicio de amparo. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Tercero interesado. Es la contra... A ver, bueno, ahí va. Ahí va. Atentos. Aquí está el acto de autoridad. Ok. Aquí tenemos al quejoso. Muy bien, que sufre un menoscabo en su persona, en sus papeles, en sus posesiones, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos al tercero interesado. ¿Ok? Que de alguna manera tiene un interés en que subsista el acto de autoridad. ¿Por qué tiene un interés? Porque tiene algún beneficio, porque lo gestionó, ¿sale? Porque de alguna manera en una controversia es contraparte del quejoso. ¿Se entiende, sí o no? Les pongo un caso laboral. Ahí va. En esta controversia de naturaleza laboral, tenemos que A es el trabajador. Tenemos que B es el patrón. Ok. Y tenemos que C es el juez laboral que emite la resolución. Muy bien. ¿Vamos bien? En esta resolución se dicta una sentencia que va a favorecer al patrón. Ok. A como trabajador está inconforme y se va al amparo, al no haber ningún recurso ordinario que combatir. En el juicio de amparo, ¿qué cargo va a tener A como trabajador? En el juicio de amparo, ¿qué cargo tendrá? ¿Va a ser él? Quejoso. Quejoso. ¿Quién es la autoridad responsable? El juez, El juez. El juez laboral que emitió la la sentencia. sentencia. Ok. ¿Y a quién le conviene que esa sentencia se cumpla? ¿A quién le conviene que esa sentencia se materialice? Al patrón. Al patrón, Ok, entonces, ¿qué cargo va a tener el patrón en el juicio de amparo? Perdón. ¿Qué cargo tendrá? ¿Será el tercero? ¿El tercero?
interesado. ¿Se entendió o no, compañeros? Sí, ¿Sí? Sí, Muy bien. ¿Está claro? así sí, ¿Sí? como Y el fue agua. el tercero interesado en que se cumpla la sentencia porque él obtiene un beneficio de esa sentencia. Exactamente, porque lo absolvieron, ¿verdad? Y el trabajador se fue al amparo. Si le favorece el amparo al trabajador, pues a lo mejor ahora la sentencia perjudicará al patrón, ¿verdad? Por eso es importante que el patrón acuda al juicio de amparo, en este caso en su carácter de tercero interesado. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Sí? sí. Afirmativo. Muy Muchas veces son bien, estrategias. muy bien. Y tenemos al Ministerio Público de la Federación, que ¿qué hace, compañeros? Pues en realidad les voy a poner aquí con mayúsculas que nada, pero hay que llamarlo y hay que correr traslado también al Ministerio Público. Los más importantes son los que señalé con antelación. Muy bien. Ok, bien. Bueno, ya conocemos a las partes que intervienen en el juicio de amparo. ¿Contra qué actos no procede el juicio de amparo? ¿Listos? Contra actos que han sido consumados de forma irreparable. Les pongo un primer ejemplo. Ahí va. Yo tengo mi edificio y hay una orden administrativa que ordena su demolición. Ok, por lo tanto, va a ser afectado mi edificio. Entonces, yo voy a promover mi juicio de amparo, pero en el tiempo en que voy a iniciar el trámite, ya mi edificio ha sido destruido. ¿Tiene algún objeto continuar con el amparo? Pues ya no. Ya se consumó de forma irreparable el derecho. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Ahí va. Tenemos a una persona que de alguna manera tiene el temor fundado de que van a girar una orden de aprehensión en su contra. Para que no sea detenido, va a tramitar su juicio de amparo. Pero en ese procedimiento, en ese paso que lo va a tramitar, resulta que la autoridad realiza la detención. ¿Tiene algún caso continuar con el amparo? Pues no, porque ya se consumó el derecho de forma irreparable. Ya fue privada de su libertad esta persona. ¿Está claro? Muy bien. Siguiente caso. Actos declarativos. Muy bien. Este señor acude al registro civil y pide una copia certificada de su acta de nacimiento. Y cuando verifica, hay un error en esta acta. ¿Se podrán parar en contra de esa declaración que le presenta en el registro civil? La respuesta es que no. Es un acto meramente declarativo. Si hay un error, inicia un procedimiento para la rectificación del acta. Pero no te puedes amparar por lo que obra en mis libros. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Sí, Ok. Actos que fueron consentidos. Tácita o expresamente. ¿Listos por los actos consentidos tácitamente? ¿Estamos listos? Ahí va. Muy bien. La ley de amparo me establece un plazo
de 15 días para presentar el juicio de amparo contra actos de autoridad que vulneren mis derechos. Ahí va. Muy bien. Resulta que yo vengo al día 16 y voy a presentar mi demanda de amparo, ya no cumpliendo con los plazos que me establece la norma. La pregunta que les voy a hacer, estimados amigos, ¿le tienen que dar trámite a mi demanda de amparo o va a ser improcedente? Será improcedente por estar fuera de tiempo. Exactamente. A final de cuentas, consentí el acto tácitamente al no haber presentado el amparo dentro de los plazos legales que me establece la norma. Tenía yo 15 días y no lo hice, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí o no? Ahí les va. Ahora les voy a hablar de un acto consentido expresamente. ¿Listos? Muy bien. Fíjense, estimados amigos, que se va a llevar la construcción de un aeropuerto. ¿Ok? Y van a expropiar mi terreno. Va a ser objeto de ese decreto expropiatorio. De tal manera, mis estimados amigos, que este terreno que yo tengo, me están dando una indemnización. ¿Ok? Y resulta que yo acepto la indemnización económica que me da el Estado. ¿Ok? Pero después quiero ir a reclamar que no estoy de acuerdo con que construyan el aeropuerto en mi terreno. ¿Le tendrían que dar trámite a mi demanda de amparo? ¿Qué me dicen, compañeros? ¿Qué me dicen? No, ¿Por qué? pues porque ya recibió un beneficio previo. Porque ya hubo un consentimiento expreso del acto de autoridad, ¿verdad? Yo mismo lo permití, ya hasta me indemnizaron. Ahí está la lana. Entonces yo acepté que ese acto de autoridad se materializara. Muy bien. No procede el juicio de amparo contra actos futuros e inciertos. Imaginen ustedes, compañeros, una bola de cristal en la cual diga el quejoso. Es de que fíjense que tengo miedo de que me vayan a detener. ¿Sale? Me van a detener. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Esto es un acto cierto? Pues no, ¿verdad? Ni siquiera lo sabemos. Entonces, ante esta hipótesis de incertidumbre, no procede el juicio de amparo. Mi estimado José Ángel. Profesor, muy buenas tardes, doctor. Oiga, profe, mire, yo por muchos años, he trabajado dentro de la Procuración de Justicia y me doy cuenta de que, por ejemplo, los abogados se abusa de este beneficio. Entonces, no habría algo que se pudiera regular, porque son los mismos hechos reclamados siempre, ¿no? O sea, el abogado abusa, pues, de este recurso y más que nada, pues, engaña a la familia porque cree que con este recurso, pues, la persona va a salir en libertad o el proceso no va a continuar. O sea, no se podría llevar a cabo un control con relación a eso, porque ahorita, por ejemplo, en Baja California Norte, en los jueces de distrito, a diestra y siniestra, pues otorgan los amparos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un recurso económico, pues que entra, ¿no? Entonces, se pudiera regular eso. A ver, en el tema de promover recursos que no corresponden o recursos que solamente son dilatorios, los códigos penales establecen delitos contra el ámbito de procuración de justicia y ahí usted podrá encontrar
referente a abogados que promuevan recursos que son notoriamente improcedentes. ¿Sale? Ahora bien, por lo que respecta a jueces que otorguen amparos que no debieron haber concedido, hay que presentar nosotros en este caso, ante el Consejo de la Judicatura, un procedimiento para que ese juez pueda ser removido de su encargo por no cumplir con la función que les es encomendada y por emitir resoluciones de amparo que son notoriamente improcedentes. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, sí lo entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los mismos actos reclamados en los de amparo son los mismos, pues, los que yo en un momento conocí. La incomunicación, el maltrato, que no se le permitía a los familiares verlo, todo eso, cuando apenas iban llegando, por ejemplo, a la estancia del Ministerio Público, pues que eran puestos a disposición, llegaban juntos, pues llegaba la persona, llegaba el amparo. Pues es que mire, la verdad es que los abogados a veces somos chicaneros, ¿no? Los abogados chicaneros son los que van a tramitar amparos por todo, porque al final de cuentas cada amparo le va a costar un dinero al cliente. Entonces, aunque sean improcedentes, aunque no tengan ningún fondo, pues mientras me lo pague el cliente, la gente lo va a solicitar y lo va a ingresar, ¿no? Al no haber consecuencias, al no promover controversias de naturaleza penal, pues los abogados siguen haciendo estas prácticas dilatorias. Muy bien. Ok. Gracias, Actos a sus órdenes. Actos inexistentes. Nunca demostramos que existan. Nunca demostramos que realmente ese acto de autoridad se hubiese materializado. O actos insubsistentes. Por ejemplo, ahí les va. Resulta que el quejoso se está amparando porque su negocio, porque su tienda, pues ha sido clausurada. Entonces va a promover un amparo en contra de esa clausura de la autoridad administrativa. Mientras va a estar en trámite su amparo, la autoridad administrativa resulta que se equivocó y apertura nuevamente el negocio. ¿Tiene caso que continúe el juicio de amparo, compañeros? Pues ya no, ¿verdad? El acto ha quedado insubsistente. Muy bien. Ok. El plazo general para la promoción del juicio de amparo es de 15 días, aunque hay plazos especiales como en los siguientes supuestos. Amparo contra leyes. Ahí va. Aquí hay dos plazos importantes que hay que tomar en consideración. Si la ley con su simple entrada en vigor me causa un agravio y yo considero que esa norma es contraria a los preceptos que establece la Constitución, estimados amigos, pues aquí tenemos una cuestión muy importante. Si con su simple entrada en vigor me causa un agravio, tengo 30 días para la promoción del juicio de amparo. La otra posibilidad, esto se le llaman normas autoaplicativas. Las normas que requieren de un primer acto de actuación, entonces aquí se tienen 15 días. A estas normas se les conoce con el nombre de heteroaplicativas. ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende o no, compañeros? Ok, siguiente. Si estamos sujetos a un procedimiento de extradición, tenemos hasta 30 días para la promoción del juicio de amparo. Resulta que estamos en este procedimiento en la cual pedimos la extradición de este sujeto a los Estados Unidos porque allá lo están solicitando.
¿Sale? En este caso, compañeros, esta persona tiene hasta 30 días para promover el juicio de amparo contra esa orden de extradición. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Contra terceros extraños. Hay 3 supuestos. Recuerden quién es el tercero extraño. Ahí va. El tercero extraño a juicio en una controversia es aquella persona, aunque sin haber sido parte en el juicio de amparo, perdone, ahí voy, permítanme. ¿Sí me ven, verdad, compañeros? Sí. Sí, maestro. ¿Sí me ven? Sí. Ok, perdón. Perdón, es que como que se me sacó, me salió como unos segundos de la aplicación, pero fueron así nada más unos segunditos. Pensé que me había sacado completamente, ahí voy, Oiga, maestro, una pregunta, ¿cuánto dura, por ejemplo, el plazo que dura el amparo? Que la persona puede estar amparada, ¿por cuánto tiempo es? ¿O es por tiempo indefinido? Hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal. Eso puede variar, depende de muchas circunstancias. Ok, ¿Sale? gracias. Muy bien, ahí va. Ahora sí. Nos encontrábamos con el tema de terceros extraños a juicios. Ahí va. Muy bien. ¿Recuerdan el caso que les mencioné de la pareja que se encontraba casada bajo el régimen de sociedad conyugal, verdad? Ok, Sí. ahí va. Muy bien. Si este tercero extraño a juicio, hay 3 supuestos que tenemos que tomar en consideración. Ahí voy. Muy bien. Primer supuesto. Imaginemos que este tercero extraño a juicio se entera de una controversia en la cual va a tener una afectación su persona, su patrimonio. Primer supuesto. Si este tercero extraño radica en la misma jurisdicción del tribunal donde se está ventilando el asunto que afecta a su persona o su patrimonio, tiene 15 días hábiles para la promoción del juicio de amparo. Si reside fuera de la jurisdicción del tribunal, pero dentro del país, va a tener 90 días. Y si radica en el extranjero, va a tener hasta 180 días para la promoción del juicio de amparo. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo se afecta los núcleos de población agrarios, ejidatarios, ¿sales? Comuneros, campesinos? Ellos tienen hasta 7 años para la tramitación del juicio de amparo. Muy bien. En materia penal contra una sentencia condenatoria, se tiene 8 años para la tramitación del amparo. En cualquier momento contra actos prohibidos por el artículo 22. ¿Entendimos los plazos para la promoción del juicio de amparo o no, compañeros? ¿Nos queda alguna duda en relación a esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Improcedencia en el juicio de amparo. La institución jurídico-procesal que contempla la Constitución, la ley de amparo, la jurisprudencia, en la cual se desecha mi demanda de amparo sin resolver la cuestión de fondo planteada. Ahí va. Presento mi demanda de amparo
Y resulta, estimados amigos, que desde que yo la estoy presentando, mi demanda de amparo es desechada. Ni siquiera se le da trámite. ¿Vamos bien? Ok. ¿En qué casos es improcedente la demanda de amparo? No procede el amparo en materia electoral. Entonces, el amparo va a ser improcedente contra cualquier acto que derive del tema electoral. ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Está claro? Sí. Por ejemplo, ¿qué ocurriría, compañeros, en el caso de que una persona fuese un candidato a un puesto de elección popular y resulta que dice que han violado sus derechos político-electorales? ¿Se puede ir a juicio de amparo? La respuesta es no. Hay procedimientos especializados en materia electoral que conocerá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Siguiente. Es improcedente el juicio de amparo en temas de juicio político y declaración de procedencia. Tenemos nosotros a una persona que goza de fuero constitucional y tiene este fuero, ¿ok? Resulta que lo van a llevar a juicio político y para que no sea llevado a juicio político, va a solicitar amparo. ¿Procede el juicio de amparo a favor de este servidor público? Y la respuesta es No. no. No procede el juicio de amparo contra juicio político y ni declaración de procedencia. Muy bien. No procede el juicio de amparo contra actos que deriven de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, la Corte se ha pronunciado sobre el tema de la constitucionalidad de el aborto. ¿Ok? En este supuesto, estimados amigos, ¿qué pasa si algunas personas se encuentran aludidas por esta determinación de la Corte? ¿Se pueden amparar contra esa resolución de la Corte? La respuesta es No. no. ¿Vale? No procede contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Siguiente. No procede el juicio de amparo por la naturaleza del acto reclamado contra actos que derivan de otro juicio de amparo. Resulta que ya se resolvió un asunto en la cual ya hubo un pronunciamiento en este amparo. Ya tenemos una sentencia. Como no me favorece, sobre esta sentencia yo voy a presentar juicio de amparo. ¿Procede el juicio de amparo contra un acto derivado de otro juicio de amparo? ¿Qué me dicen? No, no procede, maestro. No procede. Exactamente. ¿Sale? Siguiente caso. Contratos de naturaleza política. Por ejemplo, a ver si no tenemos aquí alguna complicación.
Aquí tenemos a una de las ministras que se dice que plagió una tesis. Muy bien. Ahora bien, como no fue electa en el cargo de presidenta de la Suprema Corte, sino fue Norma Piña, ella quiere irse al juicio de amparo porque consideraba que era la persona que debía ocupar ese cargo. ¿Procede el juicio de amparo contra este cargo de naturaleza política? La respuesta es no. No. ¿Sale? No procede el juicio de amparo contra actos que deriven de un tema de litispendencia. Hay una resolución pendiente por el mismo quejoso, por las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado. Ahí va. Muy bien. Resulta, estimados amigos, que tenemos el siguiente caso. Atentos, por favor. Resulta que yo ya tramité una demanda de amparo para el año 2022, a finales. Ya no le di seguimiento y ahora contra esa misma autoridad y contra el mismo acto reclamado para el 2023, voy a presentar juicio de amparo. Y resulta que me desechan este juicio de amparo porque nos vamos a remitir a un amparo que está pendiente de resolución que inició en diciembre del 2022. ¿Se entendió en qué consiste la litispendencia? ¿Sí o no? Sí, Sí. Muy bien. Por razón de cosa juzgada. Ahí va. Ya ha sido resuelto en una sentencia dentro de otro juicio de amparo. Resulta que en un asunto que se estaba ventilando, ya el juez de amparo se pronunció y emitió una sentencia. Muy bien. Y bueno, esta sentencia fue confirmada y ahora contra esta sentencia voy a presentar un juicio de amparo. ¿Procede el juicio de amparo? No, ¿verdad? Porque hablamos de un tema que ya fue objeto de resolución. Ya hay cosa juzgada. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, maestro. Ok. Siguiente motivo de improcedencia del juicio de amparo. Falta del agravio personal y directo. La propiedad de este inmueble es de B. ¿Sale? B es el propietario. Sin embargo, hay un acto de autoridad administrativa que va a ordenar su demolición y resulta que C, que nada tiene que ver, quiere presentar un amparo en contra de este acto de naturaleza administrativa. ¿Qué va a pasar con C? ¿Su amparo sería procedente? La respuesta es no, porque no acredita el agravio personal y directo. No causó un perjuicio a él. El perjuicio se la están causando a B. Muy bien. ¿Sí? Por consumación irreparable del acto reclamado. ¿Cómo está eso? ¿Recuerdan del edificio que les dije? Resulta que lo que nos queremos amparar, pero cuando se resuelve o cuando se está tramitando el amparo,
el edificio ya ha sido demolido. Ya se consumó el acto reclamado. Muy bien. ¿Está claro? Bien. No procede el amparo contra actos que deriven de un consentimiento expreso. Van a emitir un decreto expropiatorio y resulta que yo he recibido la indemnización que otorga el Estado y después quiero reclamar. Ya no, porque es un acto que fue consentido expresamente. ¿Vamos bien? Tácitamente. La ley de amparo me establece un plazo para que yo pueda tramitar mi juicio de amparo. Me dice que tengo un plazo de 15 días y resulta que no lo hago en este plazo de 15 días, sino lo estoy ingresando al día 16. Acto consentido tácitamente. Muy bien. ¿Sí o no? Ok. Siguiente. Porque no agotamos el principio de definitividad. Hay recursos pendientes que tramitar. ¿Sale? Hay un recurso que se encuentra en trámite de resolución o hay recursos en procedimiento seguidos en forma de juicio que tenemos que resolver antes de iniciar el juicio de amparo. Entonces, si hay un recurso que yo no he agotado, ¿qué va a pasar con mi amparo, abogados? ¿Me lo tienen que admitir o me lo tienen que desechar? Lo van a desechar. Desecharlo, maestro. Porque no ha agotado este principio de definitividad. Por cesación de los efectos del acto reclamado. A ver, ¿cómo está esto? Vean el siguiente caso. Un juez ha emitido, ok, una sentencia. No, perdón. A ver. Sí puede ser eso. A ver, ahí va. Un juez ha emitido un caso en la cual ha ordenado una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Ok. Como ya sabe este sujeto que ya el juez de control ha girado una orden de aprehensión, presenta su amparo. Y resulta que durante la tramitación del juicio, este juez de control se desiste de la orden de aprehensión. ¿Tiene caso continuar con la demanda de amparo, compañeros? No, ya no. Ya no. Al final de cuentas cesaron los efectos del acto reclamado. Muy bien. O por algún incumplimiento de alguna disposición legal. Compañeros, sé que es complejo, pero sí se entiende, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Siguiente punto. Sobreseimiento. En esta figura procesal, se da por terminado el juicio sin resolver la cuestión de fondo presentada. No determina si el acto de autoridad contraviene o no a la Constitución. La diferencia con la improcedencia es de que el sobreseimiento se admite con antelación la demanda de amparo y después se pone fin al mismo. Y además, la improcedencia es un supuesto del sobreseimiento. Entonces, en pocas palabras, estimados amigos, en el sobreseimiento nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ahí va.
Muy bien. Resulta que vamos a ponerle fin a nuestro juicio de amparo y no hemos resuelto la cuestión de fondo que se planteó. Está en trámite el mismo. Aquí está la audiencia constitucional donde se va a resolver el fondo del juicio de amparo planteado. Pero antes de que lleguemos a ese momento, vamos a ponerle fin y no hemos llegado a este punto de conclusión. Esto es el sobreseimiento. ¿Se entiende, compañeros? Sobreseimiento. ¿Por qué? Punto número 1. Porque el quejoso se ha desistido expresamente de la demanda. ¿Cómo está esto? Ahí va. Entonces tenemos nosotros a nuestro quejoso que decide ya no continuar con la demanda de amparo y entonces durante la tramitación del juicio decide ponerle fin. Muy bien, sin resolver la cuestión de fondo planteada. Muy bien. Ok, siguiente. Muerte del quejoso. Pero cuando se afecta solamente un derecho patrimonial. Ahí va. Si la muerte del quejoso deriva de un derecho personalísimo, con su muerte concluye la reclamación de ese derecho. Pero si fuese un derecho patrimonial, va a continuar la sucesión del quejoso. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, me voy a amparar contra una orden de aprehensión. Durante el trámite del amparo muero. ¿El amparo se sobresee, sí o no? Sí, Me coartaron mi libertad de expresión. Durante el trámite del amparo muero. ¿Tiene algún objeto continuar con el mismo? no, No. Estoy reclamando una afectación a mi patrimonio. Durante la tramitación del amparo muero. ¿Termina ahí mi derecho? no, No. En este caso va a continuar la sucesión. familia, en la sucesión. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Sí. Siguiente. Se ha actualizado una causal de improcedencia. A ver, ¿qué significa? Estamos llevando el juicio. ¿Sale? Lo estamos tramitando, el juicio de amparo. Pero resulta que por acá, antes de la audiencia constitucional, ponemos fin al juicio porque el quejoso no logró demostrar el agravio personal y directo. Muy bien. ¿Se entendió? O también porque no logramos demostrar la existencia del acto reclamado o cesaron sus efectos. Por ejemplo, en la orden de aprehensión, cuando el juez de control deja sin efectos su misma orden de aprehensión. ¿Quedó clara la diferencia entre improcedencia y sobreseimiento? ¿Sí o no? ¿Sale? Ok, rápidamente, estimados amigos, empezamos los supuestos de procedencia del amparo indirecto. Ahí va. Primero, el amparo indirecto procede contra normas
generales, que por su simple entrada en vigor, autoaplicativas, 30 días, o contra el primer acto de aplicación, 15 días, nos causen un perjuicio. Estas normas generales son las siguientes: tratados internacionales, leyes federales, constituciones de los estados, Constitución de la Ciudad de México, leyes de los estados de la Ciudad de México, reglamentos locales, reglamentos federales, decretos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace aquí el quejoso? Lo que va a hacer el quejoso es de que considera que esta norma que ha entrado en vigor o que se le va a aplicar, ¿sale? Es contraria a los preceptos que establece la Constitución y por eso la va a combatir a través del amparo indirecto. ¿Se entendió este primer elemento de procedencia del amparo indirecto? ¿Vamos bien? Siguiente. Actos de u omisiones, actos, hacer, omisiones, no hacer. Actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a tribunales administrativos o del trabajo. Aquí hablamos, por ejemplo, estimados amigos, de las siguientes autoridades. Ahí va. Autoridades administrativas, administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Legislativas. ¿Sale? Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales. ¿Vamos bien? Por ejemplo, contra un acto de un presidente municipal, sería una autoridad administrativa centralizada del municipio. Procede el juicio de amparo. ¿Vamos bien? Ok. Autoridad administrativa centralizada. Por ejemplo, el gobernador de un estado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Contra omisiones legislativas. El Congreso debe legislar y decide no hacerlo. Contra ese no hacer, podemos presentar juicio de amparo indirecto. ¿Se entendió o no, compañeros? ¿Sí está claro? Muy bien, ahí va. Procedencia del juicio de amparo en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Aquí va. Se sigue en forma de juicio. Por violaciones cometidas durante el procedimiento, sale siempre y cuando hubiese quedado sin defensa el quejoso y hubiese trascendido el resultado de la resolución. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy particular. Ahí va. Por ejemplo, procedimientos ante la Profeco. Ok.
es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en la cual acude el consumidor, su representante, el proveedor y bueno, un agente de conciliador de la Profeco. Se sigue todo un procedimiento y si hubiese una violación procesal durante este procedimiento, la haremos valer contra la resolución. ¿Ok? Las afectaciones que se hubiesen cometido durante el procedimiento al momento de dictar la resolución podrán ser combatidas a través del amparo indirecto. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Procede el amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo anteriores a juicio o después de concluido el juicio. Muy bien. Ahí va. Atentos con las imágenes, ¿eh? Muy bien. Estamos en un proceso jurisdiccional. Ya llevamos todo el juicio, desde la demanda hasta la sentencia. ¿Ok? La sentencia condena al demandado. Apeló, se fue a recursos y aún así la sentencia fue confirmada. Estamos en esta fase de ejecución. ¿Ok? Las violaciones que se cometan durante esta fase de ejecución las vamos a hacer valer contra la última resolución. ¿Vamos bien? Y en este caso, todas las violaciones que se hubiesen cometido en la ejecución, por ejemplo, en una diligencia de embargo, la podemos combatir a través del amparo indirecto. ¿Se entendió o no, compañeros? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales antes de juicio, dentro de juicio o después de concluido el juicio, cuando se afecten derechos sustantivos consagrados en la Constitución. Por ejemplo, antes de juicio. Bueno, aquí, dentro de juicio, estamos con el emplazamiento de la demanda al demandado. ¿Qué pasa si en esa notificación la autoridad no funda y motiva la causa legal de su actuación? Contra ese acto de autoridad carente de fundamentación y motivación, va a presentar el gobernado amparo indirecto. ¿Se entendió o no, compañeros? ¿Vamos bien? Entonces, cuando afectes un derecho que garantiza la Constitución, podemos irnos al amparo indirecto antes de juicio, dentro de juicio o después de concluido el juicio. ¿Se entiende sí o no? ¿Sí? Muy bien. Mi estimado maestro Alberto, regálame 5 minutos. Solamente quiero terminar en qué casos procede el amparo indirecto, ya para concluir la unidad, ¿eh? ¿Sale? Y regresemos y nada más la retroalimentación y todo. ¿Te parece bien? Nada más falta poquitos puntos. Ok, ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Este punto quedó claro, mis queridos abogados? ¿Sí? Siguiente. Ahí va. Actos antes de juicio, dentro de juicio
o después de concluido el juicio, cuando afectan a terceros extraños a juicio. En cualquier momento ellos pueden presentar amparo indirecto. En cualquier momento. ¿Está claro? Por ejemplo, ahí va. En una controversia, vamos a poner el caso, resulta que es un juicio ejecutivo mercantil que tenemos de A contra B. Ya se dictó sentencia, la sentencia se confirma y estamos en la ejecución. Y en la ejecución se dice, ¿y yo por qué? Porque yo me encuentro casada con B y me debiste llamar en juicio porque causas una afectación a mi patrimonio. En el momento que se entere, en cualquier momento del proceso que se entere, se podrá presentar amparo indirecto. ¿Quedó claro el ejemplo, sí o no? ¿Sí? Sí, maestro, una pregunta. ¿Sí? Y si una vez que ya se ejecutó y no se dio por enterado el tercero extraño, pues afectado, si ya se realizó la ejecución, ¿aún así procede? Le voy a poner otro ejemplo que ya vimos. ¿Qué pasa con contratos consumados de forma irreparable? ¿Qué me diría usted? Pues ya no procede. Ajá, exactamente. O sea, si ya se ejecutó, si ya se cumplimentó, pues bueno, es un acto que se ha consumado irreparablemente. Es en cualquier momento, siempre y cuando sea dentro de todo el proceso, incluyendo la ejecución, si ya se Pero ejecutó, ya no procede. antes de que se materialice, exactamente. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Siguiente. Ahí va. Omisiones del Ministerio Público. Qué bueno que lo pusieron, ¿eh? Qué bueno. Ahí va. El Ministerio Público dice, ya llegamos nosotros con nuestra noticia criminal y le decimos, a ver, señor Ministerio Público, se ha cometido un delito y bueno, usted como órgano investigador tiene que acudir e iniciar las diligencias conducentes. Y el Ministerio Público dice, ahorita no, ¿qué trae? No, fíjese que ahorita no tengo tiempo. Ante esa omisión de investigar los delitos, contra esta negativa, podemos promover amparo indirecto. El Ministerio Público decide una resolución de reserva. ¿Sabes qué? No voy a iniciar una causa penal porque pues no tengo elementos. Entonces, reserva de la acción penal. O decide el no ejercicio de la acción penal porque a consideración del Ministerio Público, el acto que se le está presentando no constituye un delito. Muy bien. ¿Vamos bien? O el Ministerio Público, ya presentando su formulación de imputación, su solicitud de vinculación al proceso, decide desistirse de la acción penal. ¿Ok? En contra de este desistimiento, podemos promover amparo indirecto. O el Ministerio Público decide la suspensión del procedimiento y de alguna manera contra esta determinación procede el amparo indirecto. ¿Se entendió, compañeros?
¿Sí? Muy rápido, ya para llegar a la conclusión. Ahí va. Muy bien. Contratos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia en el conocimiento de un asunto. ¿Ok? Se está llevando un proceso y de alguna manera tenemos ahí un conflicto. Esta jueza está conociendo la controversia, pero consideramos que el juez competente debe ser este. ¿Ok? En esta cuestión de inhibir competencia, le pedimos a esta jueza que consideramos incompetente, no porque no sepa llevar un asunto, sino porque no tiene la atribución legal de resolver la controversia, que envíe los autos ante este juez que es el competente. Inhiba competencia. Declinatoria. A este juez que es competente, le pida a esta jueza se declara incompetente y remita los autos al mismo. Sobre este conflicto competencial, ¿sale? Contra la resolución de este conflicto, podríamos presentar amparo indirecto. Muy bien. ¿Sí? Y el último punto. Contra normas generales, actos, hacer, omisiones, no hacer, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Contra sus actos, contra sus omisiones de estos órganos, podemos presentar juicio de amparo. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Bien, estimados amigos. Mi estimado maestro Alberto.